Hola, ¿qué tal? Dios les bendiga este día domingo, ya 11 de abril, y damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de poder compartir la palabra, de poder llegar hasta sus hogares. Y hoy vamos a hablar acerca de 7 hábitos de una vida consagrada. Vamos a analizar 7 hábitos que todo creyente debe tener para llevar una vida consagrada a Dios. Primero quisiera que entendiéramos qué es un hábito. Un hábito es un patrón de comportamiento a menudo inconsciente que se adquiere por repetición frecuente. Repito, es un patrón de comportamiento a menudo inconsciente que se adquiere por repetición frecuentemente. Y una vida consagrada es una vida que ya no busca la satisfacción propia mediante un estilo de vida pecaminoso, sino que se ha entregado a Dios y a su voluntad. Entonces, partiendo del principio y del conocimiento de qué es un hábito y qué es una vida consagrada a Dios, vamos a ver estas 7 cosas que todo creyente debe adquirir, debe de ir conociendo y de ir practicando en todo el transcurso de nuestra vida cristiana. Primero, el primer hábito es un hábito de oración. Toda persona consagrada a Dios debe tener una vida de oración. Todo nuevo creyente debe aprender a orar, así como los discípulos le dijeron al Señor Jesús: enséñanos a orar. Vaya conmigo a Lucas 11, del 1 al 4. Dice la escritura: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Algo vieron ellos en la forma de orar del Señor Jesús que ellos le pidieron que les enseñara a orar. Eso no quiere decir que ellos no sabían orar. Tal vez lo hacían de otra forma, y la forma en la que Jesús lo hacía les llamó la atención. Y entonces Jesús les dice: cuando oren, digan: Padre nuestro que estás en los cielos. Comienza alabando al Padre. Santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Una vez que nosotros vamos creciendo y madurando en el Evangelio, entonces la oración se hace un hábito, como lo fue en la vida de Jesús en la tierra. Para esto vamos a mirar Marcos capítulo 1, versículo 35. La escritura nos muestra claramente cómo el Señor Jesús tenía el hábito de orar muy de mañana, levantándose, dice, muy de mañana, siendo aún muy oscuro. Pues si le queremos poner una hora, yo diría entre 4 y 5 de la mañana, está muy oscuro. Y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Jesús, el Señor Jesús, nos muestra cómo Él tenía una vida de oración. Lucas capítulo 4, vamos a Lucas 4, versículo 42. Cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto. Está hablando del Señor Jesús. Y la gente le buscaba, y llegando a donde estaba, le detenían para que no se fuera de ellos. No podemos tener una vida consagrada sin una vida de oración. Ahora, hay algunas razones que yo le voy a dar, son más todavía, pero le voy a dar 3 razones principales por las que debemos orar. Primero, para recibir lo que esperamos de Dios. Si nosotros queremos que Dios nos bendiga, que Dios haga algunas cosas, que nosotros necesitamos que Él intervenga en el reino espiritual, tenemos que pedírselo, y eso solo lo hacemos a través de la oración. Hay un dicho que dice que al que no habla ni Dios lo oye. Entonces, el cristiano que no ora, pues Dios no lo oye. Mateo capítulo 21, dice la escritura, Mateo 21,
versículo 22. Y todo lo que pidieras en oración creyendo, lo recibirás. ¿Cómo recibo? Cuando lo pido orando. Otra razón por la que debemos orar es para no caer en tentación. Mateo capítulo 26, recordemos que tenemos un enemigo que nos tienta todos los días al pecado, pero Mateo 26:41 dice: velad y orad para que no entren en tentación. Y aquí nos deja claramente el Señor Jesús la lucha que hay entre la carne y el espíritu. El espíritu dice: a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Si nosotros queremos tener una vida victoriosa, tenemos que orar. La tercera razón por la que debemos orar es para recibir sanidad. Santiago dice en el capítulo 5, versículo 13. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Escuche, haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre ustedes? Llame a los ancianos de la iglesia, y esta palabra ancianos se refiere a los pastores, y oren por él, o también donde hay ancianos gobernantes, como le llaman, que fueron ungidos para hacer esa función, lo pueden hacer. Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe, vea qué importante es la oración, salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Bueno, ya vimos el primer hábito de una vida consagrada es la oración. El segundo hábito de una vida consagrada es una vida de fe o que tiene confianza en Dios. Eso es lo que significa la fe. Vamos a ir al Salmos capítulo 103 y mire qué dice este capítulo. Versículo 19. ¿Por qué tenemos que confiar en Dios? Por la simple y sencilla razón que la Biblia dice: Jehová estableció en los cielos su trono. ¿Dónde está? En los cielos. Y su reino domina sobre todos. Dios domina sobre todas las cosas, sean físicas o espirituales, sean buenas o malas. Dios gobierna. Dios tiene el dominio sobre todas las cosas de lo que sucede en la tierra y en el cielo, y aún debajo de la tierra. Proverbios capítulo 3, versículo 5 dice: fíate de Jehová de todo tu corazón, o sea, confía en Dios de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Esta es la segunda razón de una vida, el segundo hábito de una vida consagrada a Dios. Es alguien que confía en el Señor, no confía en su propia prudencia, no confía en su sabiduría, sino pone su confianza en Dios. El tercer hábito es una vida que medita en la palabra. Y la palabra meditar significa leer, es pensar en lo que Dios dice, es abrir nuestro corazón a lo que Dios dice a través de su palabra. El Salmo capítulo 1 nos los demuestra claramente y dice, Salmos 1: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Ojo, sino que en la ley de Jehová está su delicia, o sea, en la palabra de Dios se deleita, y en su ley medita de día y de noche. No solo un ratito, de día y de noche. Este tipo de creyente del que está hablando el Salmo 1 medita en la palabra. Y entonces dice el verso 3, el beneficio de esto es que será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará.
Solo cuando pasamos tiempo en la palabra, en la meditación de ella, Dios puede transformar nuestras vidas a través del poder del Espíritu Santo. Es el tiempo más importante de todo el día, a solas con Dios. El tiempo en donde yo medito en la palabra es el más valioso para nuestra vida. El cuarto hábito de una vida consagrada es aquella persona que obedece a Dios. Deuteronomio capítulo 27 dice: Deuteronomio 27, versículo 10. Oirás pues, está hablando Moisés, la voz de Jehová tu Dios, y cumplirás sus mandamientos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Dios puso como líder de la nación de Israel a Moisés, y Dios hablaba a Moisés y Moisés les daba a conocer las palabras. Y le dice: oye la voz de Dios. Usted y yo tenemos que oír la voz de Dios, no la voz del mundo, no la voz de la sociedad, no la voz de los políticos, no la voz de otras personas, la voz de Dios. Y cumplirás sus mandamientos y estatutos y obedecerás, quiere decir, entonces que yo te ordeno hoy, dice Dios. Deuteronomio 30 es otro pasaje, versículo 10 en adelante, dice: cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos. ¿Y qué demanda aquí? Obediencia. Cuando tú obedezcas a la voz de Dios y guardes sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley, cuando te conviertas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy, dice Dios, no es demasiado difícil para ti ni está lejos. O sea, Dios no nos está pidiendo algo que no podamos hacer. No está en el cielo para que digas: ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar para que digas: ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos los haga oír a fin de que lo cumplamos? Porque está muy cerca de ti esta palabra, en tu boca y en tu corazón, para que los cumplas. Vea, está en nuestra boca y en nuestro corazón el obedecer a Dios. Hebreos capítulo 5, vaya conmigo a Hebreos capítulo 5, versículo 9. Estamos viendo los 7 hábitos de una vida consagrada a Dios. Dice, hablando del Señor Jesucristo: y habiendo sido perfeccionado, el Señor Jesús vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Si usted y yo decimos ser salvos, entonces tenemos que ser obedientes a la palabra de Dios. El quinto hábito de una vida consagrada es aquella que depende completamente del Espíritu Santo. Efesios capítulo 5 dice la palabra, en Efesios 5, versículo 18: no os embriaguéis con vino, dice Pablo, en lo cual hay disolución, o sea, libertinaje. Antes bien, sed llenos del Espíritu. ¿Por qué tenemos que ser llenos del Espíritu Santo? Porque es poder de Dios. El Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad. El Espíritu Santo es el que nos enseña todas las cosas del Padre, del Hijo. El Espíritu Santo es el que nos consuela. El Espíritu Santo es nuestro ayudador. Así que si usted y yo queremos agradar a Dios y llevar una vida de consagración, el Espíritu Santo juega un papel importante. El sexto hábito de una vida consagrada a Dios es una vida que da a Dios y a otros. Lucas capítulo 6, y aquí vamos a entrar en un tema que a veces no nos gusta escuchar, que es darle a Dios. Y dice Lucas 6:38: da y se os dará.
Mire, alguien que no da, no le van a dar. Medida buena, o sea, tenemos que dar algo bueno, apretada, remecida y rebosando, o sea, que se desborde. Darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que mides, los volverán a medir. Si algo debemos aprender todos los creyentes es darle a Dios lo que es de Dios. Si de Dios es toda nuestra vida, entonces también debe ser de Él nuestras finanzas, nuestra mayordomía. Y podemos darle a Dios dinero, tiempo, servicio, podemos darle muchas cosas. Dios demanda que le paguemos a Él los diezmos y las ofrendas. Y esto dice la Biblia en Malaquías, capítulo 3, Malaquías 3, versículo 6. Porque yo Jehová no cambio. Y hasta arriba, como título dice, el pago de los diezmos. Es un pago. Porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardaron. Vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y ustedes dijeron, ¿en qué hemos de volvernos? Y Dios dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues ustedes me han robado. Y dijeron, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, toda la nación, me ha robado. Traigan todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no les abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre todos vosotros bendición hasta que sobreabunde. Y reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Vea, Dios dice que debemos llevar a su casa los diezmos y las ofrendas para que haya alimento. Es un pago de todo lo que nosotros percibimos, el 10% tenemos que separarlo para Dios. Es como pagar el impuesto que usted paga a Hacienda o el IVA. Este impuesto es un impuesto sagrado que Dios puso. Y la ofrenda es voluntaria, es lo que nace de nuestro corazón. Y alguien dijo que la ofrenda debería ser mayor que el diezmo, porque eso es lo que nace de tu corazón. El 10% es un impuesto. Ahora, tenemos que hacerlo lo que Dios dice, porque esto trae bendición a nosotros. Este es el único pasaje donde Dios dice que lo probemos. Dios no puede ser probado por nosotros, pero Él dice, pruébame y vas a ver el resultado. Y Él va a abrir las ventanas de los cielos, va a derramar bendición hasta que sobre y abunde. Y va a reprender al enemigo, al diablo, que el Señor lo reprenda, porque Él es un ladrón. Él vino para matar, para robar y para destruir. Y Él no quiere que nosotros seamos bendecidos a través de la práctica de este hábito, que es el pago de los diezmos y las ofrendas. Segunda de Corintios dice Pablo en el capítulo 9, mire cómo lo explica el apóstol Pablo. Segunda de Corintios 9, cuando habla acerca de la ofrenda. Cuanto a la administración para los santos es por demás que yo les escriba, pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia, que Acaya está preparada desde el año pasado, y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. O sea, desde un año antes ellos apartaban para cuando el apóstol Pablo llegara. Pero he enviado a los hermanos para que nuestro gloriarnos de vosotros no sea en vano en esta parte, para que, como lo he dicho, estéis preparados. No sea que, si vinieren conmigo algunos macedonios, os hallen desprevenidos, nos avergoncemos nosotros. Pablo decía que eran dadores, por no decir ustedes de nuestra confianza. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fueran primero a ustedes y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Por esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón,
no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Entonces nosotros debemos hacerlo con amor y alegría. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en ustedes toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abunde para toda buena obra. Y el último hábito, el séptimo hábito de una vida consagrada a Dios, es una vida que perdona. El perdón es vital en nuestra vida de consagración. Efesios 4, versículo 31 y 32. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed buenos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Miren, muchos de nosotros hemos sido traicionados, muchos de nosotros nos han utilizado, etcétera, como usted le quiera llamar. Pero finalmente Dios nos ordena perdonar por esta sencilla razón. En Mateo capítulo 6, versículo 12, los discípulos le preguntan acerca de la oración, de que los enseñara a orar. Y en la oración dice, y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Verso 14, porque si no perdonas a los hombres sus ofensas, os perdonará también, porque si perdonas a los hombres sus ofensas, os perdonará también a ustedes vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonas a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Así que el perdón es una vida constante de cada creyente, es un estilo, es una práctica que todos los días tenemos que hacerlo. A veces nos ofendemos por cualquier cosita y no es bueno mantenerse ofendido. Esa es la trampa, la mejor trampa del enemigo para que no arreglemos nuestras relaciones. La Biblia dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Vamos a dar gracias a Dios por estos 7 hábitos que necesitamos para tener una vida consagrada al Señor. Oremos. Padre, te damos gracias por estas 7 cosas que tú nos has mostrado a través de tu palabra para vivir una vida consagrada a ti. Yo te pido que cada oyente, Señor, pueda ser edificado por el poder de tu Santo Espíritu, sabiendo que tu palabra no vuelve vacía, sino que cumple el propósito para el cual tú la has enviado. Que edifique, que exhorte, que consuele, que anime a cada uno, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias. Amén y amén. Bueno, hemos terminado. Dios les bendiga. Ahí en la comodidad de sus casas les recordamos también acerca de su generosidad y su mayordomía. Gracias por los que han hecho llegar los diezmos y las ofrendas a través de la transferencia bancaria o de manera física en la iglesia. Y de verdad les amamos y les bendecimos por su generosidad. Dios les bendiga. Hasta luego.